Ya está grabando. Ya está grabando. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ojalá y se conecten más porque el tema hoy día está bien interesante el tema hoy día. Hoy día vamos a tocar el tercer tema. Si bien es cierto, yo había hecho ya todo un syllabus, pero casi siempre me pasa igual en los cursos. Después del segundo tema voy cambiando un poco, voy dándome cuenta que hay cosas que ustedes tienen que saber y que no puedo dejar de tocarlas. No puedo dejar de tocarlas y decirles lo que hay que aprender, que entender para comprender bien la importancia de María en nuestra fe, la madre de nuestra fe. Voy a compartir mi pantalla. Hoy día vamos a tocar dos evangelios. Vamos a estudiar el Evangelio de la Virgen María, ¿lo conocen? Y el Evangelio del Espíritu Santo. Dos evangelios. Como les pongo ahí, tenemos que mencionar estos puntos. Vamos a leer el Evangelio de la Virgen María, que no es otro que el Evangelio que escribe San Lucas, y el Evangelio del Espíritu Santo, que también lo escribe San Lucas, y es los Hechos de los Apóstoles. Así se le considera a los No, dos libros. no me digas. Ah, de Argentina. Está Esa abierto su futbolera. micrófono, sus micros están abiertos. Estoy escuchando todo. Ya les decía que los dos escritos de Lucano, así el nombre verdadero, el nombre como se escuchaba de San Lucas, Lucano, eh, escribe el Evangelio de la Virgen María. Vamos a tener que tocar Lucas muchísimo, muchísimo hoy día. Y Lucas también escribe el Evangelio del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Escribe el Evangelio de María y escribe el de su esposo. Escribe el de María y el de su esposo. El de la Virgen y el Espíritu. No hay otro evangelista que haya hecho lo que hizo San Lucas. Los puntos que quiero poner en claro antes de seguir el curso, tenemos que entender qué es lo que vamos a leer en la Biblia, qué es lo que vamos a leer. Hay algo muy importante que estos no es parte del curso de Mariología, pero se los tengo que decir. Cuando la Biblia la vayas a leer, es muy importante, primero, saber dónde estás parado en todo ese mundo, ese universo literario de 73 libros diferentes. Tienes que saber qué libro estás leyendo, quién lo ¿Quién escribió, lo escribió? quién lo escribió, y el que lo escribió, para qué o por qué lo escribió. ¿Ya? No es el único, ni son los únicos, los cuatro que están en nuestra Biblia, los cuatro que escribieron, no son los únicos. Existen muchísimos documentos encontrados, papiros encontrados, que la Iglesia, en su debido momento, analizó. Ojo que hay que dejar en claro una cosa. La Biblia que nosotros tenemos, no nació primero la Biblia y después nació la Iglesia, por si acaso. Primero fue la Iglesia y luego fue la Biblia. No tenían nada escrito en Pentecostés. No tenían nada escrito mientras Jesús estaba caminando, nadie estaba al costado escribiendo. Se empezaron a escribir muchos años después. El más cercano es Mateo, 46 años después de la resurrección de Cristo. Se escribe eso. Pero cada evangelista es diferente y hay que saber.
cada evangelio, de qué se trata y por qué está escrito. Así que vamos conociendo primero a mi amigo Lucas. Vamos a conocerlo a Lucano. A ver. Para eso necesito ayudas, ¿ah? Necesito ayudas. Voy a dejar de compartir. Necesito que me ayuden. Biblia, Biblia, Biblia. A ver, él cita la carta de Dime, San Pablo a los Colosenses. un segundito, me voy al Colosenses ya 364. Espérate, que Ya, primero Pablo tengo a que los ver. Colosenses. 364. Capítulo Ya, 4, capítulo 4. versículo 14. Un segundito. Capítulo. Uy, me fui para otro lado. Ya, Espérate. Colosenses 4:14. Ok, espérate. Me fui para el otro lado. Ya, mamá, ¿tú tienes a la mano Biblia? Carta a Filemón, búscate, mami. Filemón 1:24. ¿Sí, mamá? Es que no las veo, pero... Ya. ¿Quién más está por ahí? Mamarse. ¿Tienes Biblia? Ya, Mamarse, búscame por favor la segunda a Timoteo. Beto, me dijiste capítulo 4, versículo, perdón, 14. Colosenses. 14. Ya, estoy. Ya, ahí un ratito. Ya. Mamá, ¿estás en Filemón? Ya, Marcela, por favor, segunda de Timoteo, 4:11. ¿Listo? ¿Listo? Mamá, ¿listo? Ya. Filemón 1:24. No, Filemón tiene más que un capítulo. 24, versículo 24. Estas cartas que vamos a leer son cartas que escribe San Pablo, ¿ya? Lucas no está entre el nombre de los 12 apóstoles. No existe Lucas. No existe Marcos tampoco, entre los Ah, 12 pues. apóstoles. Los apóstoles que escriben son Mateo y Juan. Pero Lucas no era apóstol y Marcos tampoco era apóstol. Pero sí eran discípulos. Hay dos cosas diferentes. Cuando tú hablas de los apóstoles, hablas de los 12 llamados. Apóstol significa llamado. Llamado. Y discípulos eran 72. Los discípulos eran 72 personas a los que Jesucristo envió a predicar de dos en dos. ¿Ya? ¿Por qué eran 72 personas? El número 72 o 70 desde el Antiguo Testamento es un número de perfección, es un número. 12 es la plenitud, por eso las 12 tribus de Israel, y él escoge 12 apóstoles. Pero los apóstoles apóstol significa llamado. Discípulo significa lo contrario. Discípulo significa enviado. Por eso es que lo envían. El discípulo va a predicar. A saber, cada apóstol, después de reunirse con Jesús y recibir las enseñanzas de Jesús, cada apóstol tenía una cantidad de discípulos. Y los apóstoles iban haciendo lo que los hermanos evangélicos llaman células, que se reúnen en sus casas de 10 en 10, de 13 en 13, y un pequeño, no es el pastor, sino es un pequeño líder de esa célula evangélica en la casa, los instruye y los va formando a esos 10. Pedro tenía sus discípulos, Juan tenía sus discípulos, Mateo tenía sus discípulos, cada uno de los 12 apóstoles tenía sus discípulos, ¿ya? Lucas
fue discípulo, pero de ninguno de los 12 apóstoles, sino fue discípulo del superapóstol, Pablo. San Pablo es, él mismo dice que él es más que los superapóstoles. O sea, Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los gentiles. ¿Sí? Pablo conoce a Lucas. ¿Cómo lo conoce? En uno de sus viajes. ¿Y cómo sabemos que lo conoce? Porque la Biblia en sus cartas lo dice. Él cita, por favor, lee la cita que tienes ahí. A los Colosenses Colosenses. 4:14. Dice, reciban los saludos de Lucas, nuestro querido médico, y de Demas. Saluden, bueno, ya ese es el versículo 14. San Pablo le está escribiendo a los hermanos que están reunidos en Colosas, a los colosenses. Y después de toda la carta, le dice, ¿reciban los saludos de quién? ¿El cita? De Lucas, nuestro querido médico. Tenemos un dato. Lucas entonces era médico. Médico. Lucas era médico, era doctor. No era como Pedro, no era como Juan, pescador, no era como Natanael, no era como los discípulos. ¿Ya? Lucas era un médico. Partiendo por el principio, el nombre Lucas no es judío. No hay ningún judío que se llame Lucas. Los judíos se llaman Leví, se llaman Simón, se llaman Judas, Felipe, no, Felipe es griego. Lucas era pagano, él era sirio, él era de origen sirio, él no era. A Lucas se lo tiene que haber encontrado Pablo en uno de sus viajes. Pero Lucas fue convertido de pagano a cristiano por San Pablo. En la carta que le escribe a Filemón, madre de Melinda, la carta a Filemón, ¿qué dice Pablo? ¿Qué le dice a Filemón? Está apagado tu micro, está apagado tu micro. Mamá, tu micro está apagado. Prende tu micro. Ya. Te saluda Epafras, mi compañero de cautividad en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis ayudantes. ¿Mis qué? Mis ayudantes. Y Lucas. Mis ayudantes. También lo menciona Marquitos, ¿no? También lo menciona Marcos. Y además. Era parte del equipo. Lucas no solamente fue convertido, alguien más lo bautizó, porque Pablo mismo dice que él no bautizó más que a 2 personas. Pero alguien más lo bautizó, lo convirtió. Y Lucas se quedó de compañero de Pablo. Lucas se quedó de amigo de Pablo. Tanto así que hasta el final, hasta la muerte de Pablo, Lucas está con él. No es un personaje cualquiera, ¿eh? No es un personaje cualquiera. Ya se lo dijo a los de Colosas. Lucas les manda saludos, o sea, Lucas conocía a la iglesia de Colosas. ¿Y dónde estaban? La carta a los colosenses le escribe Pablo en un barco. Estaba rumbo a evangelizar en el mar. Y Lucas está ahí. Mamarse, ¿tienes la cita bíblica ahí? No, ya. La voy a leer yo entonces. La más importante, digo yo, es la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. A ver si la tiene el cita, está cerca. Segunda a Timoteo 4, Déjame 11. buscar a Timoteo, un segundito. A buscar a Timoteo, busca la primera Karina y después Karina y Timoteo. La segunda carta de Timoteo 4:11, ¿no? No, la segunda carta a Timoteo, no es de Timoteo. Sí, perdón, a Timoteo. Ajá, eso es importante, ¿eh? Sí, Porque la carta de Santiago es de Santiago. De sí, Judas es de Judas. dice el versículo 11, solamente Lucas está conmigo. Llama a Marcos y dile que venga contigo porque me será muy útil para el ministerio. ¿A quién le está escribiendo? A Timoteo. Pablo le escribe a su hijo,
porque él le llama así, su hijo espiritual, a su hijo Timoteo, ¿ya? Y le cuenta esto, le dice, solamente Lucas está conmigo. Les está cerciorando lo que les digo. Lucas quedó con él hasta el final. Cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, es emotivísima, porque es la última carta que escribe San Pablo. Le escribe preso, está preso, y si Lucas está con él, ¿en qué condición está Lucas? Preso también igual. Preso también. Está preso. Vivió prisión con su maestro Pablo. Lucas está conmigo, solamente Lucas. Por favor, Timoteo, toma a Marcos y tráelo conmigo. Mira, Marquitos también era... Marcos es una joya, pero más grande, porque Marcos era discípulo de Pedro y discípulo de Jesús. Lucas era discípulo de San Pablo, no solo su discípulo, su amigo. Su amigo amaba tanto al Señor que Pablo, que era embajador del Señor, era para él un maestro. Entonces, ya sabemos que Lucas existió, y que Lucas fue médico, que fue fiel a Pablo, y aparte que habían otros. Lucas era parte del equipo de Pablo. ¿Cómo el equipo de Pablo? Explícame, Beto, eso del equipo de Pablo. Ya, le voy a explicar. San Pablo no predicaba él solo, no iba y evangelizaba él solo. Si bien es cierto, a los discípulos se les dio, perdón, a los apóstoles se les dio la orden, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y aquí que estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, Mateo 28. ¿Ya? Ese es el encargo. Que vayan y escriban, ¿no? Dice, vayan y escriban todo. No. Vayan y prediquen. Prediquen. O sea, primero fue la proclamación y después fue la escritura. Primero se proclamaba. A esa proclamación, desde esa época, nosotros le llamamos la santa tradición. La santa tradición de la iglesia. Los evangélicos nos fastidian mucho con eso de las tradiciones, porque hay una parte de la Biblia que habla de las tradiciones, pero la malentienden. Eso se los explicaré después, no es parte del tema. Pero tenemos que estar bien claros que primero fue escuchado todo, fue contado, y lo que fue yendo contado se fue escribiendo. Primero fue la iglesia, después fue la Biblia. Si los hermanos separados se dieran cuenta de que la Biblia que tienen en su mano, así sea la Reina Valera, así sea, le decimos los católicos, la primera Biblia que se juntó en el año 384 en el Concilio de Roma, se estableció el canon de los 73 libros. En el año 384. Quiere decir que antes no existía la fe. Existía la fe. No se hablaba de Cristo hasta el año 384, no. Ya existía la iglesia, ya existía la comunión, ya existía el bautizo, ya existía desde Cristo, desde los apóstoles, eso existe, sino que no está escrito. Se escribe recién después, se encuentran y escritos un montón. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que los padres de la Virgen María se llaman Joaquín y Ana, si eso no está en la Biblia? No nos lo cuenta Lucas, escribe el Evangelio de la Virgen María. No nos lo cuenta. ¿Cómo lo sabemos que se llama Joaquín y Ana? A mí me lo enseñó la señora que está ahí de naranja. A mí me enseñó mi mamá que se llama Joaquín y Ana. Pero yo Y lo leo en dime, la Biblia. los libros de la Biblia no están basados también en las tradiciones judías, que es quienes tienen más tiempo, tanto de religión como de documentos también. Todas nuestras tradiciones, él cita efectivamente, todas nuestras tradiciones, cuál es la forma como llevamos el culto, tienen que ver con los judíos. Tiene que ver con nuestros sacramentos, tienen que ver con los judíos. La Biblia
que Jesús llevaba, porque Jesús llevaba Biblia, sino que no le decía Biblia, le decía la ley y los profetas. Así se llamaba, la ley y los profetas, porque para ellos son los 5 primeros libros, nuestro Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros. Para ellos es la ley de Moisés. Y lo que nosotros comenzamos después de Josué, todo el Antiguo Testamento, completo, los 46. Para ellos, después del Pentateuco, esos son los profetas. Los profetas. Obviamente, con sus libros históricos y todo. Pero esa Biblia que Jesús usaba tenía 46 libros. O sea, su Antiguo Testamento. Obviamente el Nuevo no estaba hecho, porque el Nuevo estaba viviéndose. Pero Jesús, Pablo, Marcos, Juan, usaron la Biblia que tenía 46 libros. La Biblia hebrea tenía 46 libros. Esa Biblia se llamaba la Septuaginta, la Biblia de los 70. Esa Biblia fue construida, hecha en Alejandría. Este es un poquito de historia. Cuando nosotros vamos a leer el Nuevo Testamento, tenemos que darnos cuenta también en qué época social estamos. Es importante saber en qué época social estamos. ¿Se acuerdan cuando hemos visto el Antiguo Testamento? Dense cuenta que el Antiguo Testamento siempre coincide en esto, desde el Génesis. Dios, por amor, crea, da la libertad y el hombre la malogra. Otra oportunidad, sigue avanzando, se malogra tanto las cosas que Dios dice, me arrepentí de hacer al hombre y mandé el agua. Y salvó más que a 7 personas. A Noé y a su familia. Y a todos los animales. Porque con los demás que hizo, los destruyó. Estaban demasiado mal. Y toda la historia de la salvación hasta la llegada de Cristo va a venir eso. Dios bendice y el hombre la malogra. Dios te da y tú usas mal. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Uy, Dios adoraba a David. ¿Qué pasó con Betsabé? Pecó. Y ese pecado lo fue destruyendo. Salomón, con toda su sabiduría, igual, pecó. Y va cayendo, va degradándose tanto el asunto, se van alejando tanto de Dios, que vimos en uno de los temas, que Dios se calla 400 años y no hay profetas. 400 años Dios no quiere hablar porque se resiente con el pueblo. Y el pueblo, al no escuchar a Dios, empieza a hacer cualquier cosa y a trastocar sus rituales, a trastocar la doctrina, hasta que empiezan a ser conquistados. Como Dios ya no está con ellos, ya no tienen la fuerza de Dios, ya no tienen el arca de la alianza. Se lo llevaron el arca de la alianza. Ya no lo tienen. Apaguen ese micro que estoy viendo un partido. María, apaga tu micrófono. Estoy escuchando un partido. El tiempo en el que llega Jesús, los judíos y la casta de las 12 tribus de Israel estaban gobernados por los romanos. Antes, en la época de los macabeos, más o menos, 150 años antes de la llegada de Cristo, los macabeos son los únicos que hacen una revuelta, porque ellos son conquistados también. Pero los macabeos, para defender su fe, dan hasta la vida. ¿Ya? Pero los macabeos, solo la familia de Judas Macabeo, su madre, sus hermanos, él, dan la vida. Pero los demás, no. Tanto así que cuando tú lees el libro de los Macabeos, dice que la cultura griega había influenciado tanto en los judíos, que ¿sabes lo que hicieron? Reconstruyeron sus prepucios. La importancia de la circuncisión era formar parte del pueblo de Dios. Los circuncidados, la circuncisión es el bautizo para nosotros. Para ser parte de la familia católica tienes que bautizarte. Bautizados no es parte. Para ser parte de la antigua alianza
tenías que circuncidarte. Hasta Jesús lo circuncidaron. A todo judío circuncidado. Ya. Cuando llegó la cultura griega, llegaron con las Olimpiadas. Mente sana en cuerpo sano. Ser o no ser. Aristóteles, Platón, los impresionó a los judíos sus hojas de laurel acá, su vestimenta blanca impecable, sus sandalias, la forma de hablar, que la cultura helenística, así se le llama la cultura griega, la cultura helenística influenció tanto en los judíos que los judíos empezaron a querer mente sana en cuerpo sano. En todo el Antiguo Testamento tú no ves que los judíos hacen deporte. Tú no ves el deporte, su único, sudaban cuando guerreaban, cuando conquistaban, pero ellos no hacen deporte. Que jabalina, que el salto alto, que el salto triple, nada. Pero reconstruyeron sus prepucios. Eso quiere decir renegaron de Dios. Les importó muy poco ser parte de la alianza. ¿Por qué? Porque las Olimpiadas, señoras, se jugaban desnudos. Se jugaban desnudos. Se les iba a ver el pene. Iban a saber que eran judíos. Entonces, reconstruyeron sus prepucios. Renegaron de su fe para jugar las Olimpiadas. Las Olimpiadas es el culto a los dioses del Olimpo. Hasta eso llegó 150 años antes de la llegada de Cristo. Dios había prometido, gracias a Dios que había prometido, no volver a hacer un diluvio. Pero acuérdate que ya estaba harto y se cayó. La llegada de Cristo, vamos a ver un tema bien interesante también, cuando Cristo llega, hay un desorden hasta en la misma iglesia judía. Habían dos jefes, Anás y ¿quién? Caifás, ¿no? Siempre se habla en la época de Cristo de Anás y Caifás. Anás y Caifás. Ya, vamos a poner esto en claro. El Antiguo Testamento decía bien claro que de la casta de Aarón, de la tribu de Leví, iban a salir los sacerdotes. Y el sacerdocio era única y exclusivamente dedicado al templo. Esas personas tenían que ser hereditarias. El sacerdote tenía un hijo varón, ese hijo iba a ser sacerdote. Ese hijo tenía un hijo, iba a ser sacerdote. Todo hijo varón de un sacerdote heredaba el sacerdocio. ¿Ya? Anás era suegro de Caifás. No era su hijo. ¿Y cómo podían haber dos sumos sacerdotes si solamente había uno? Israel todavía había todo más que uno. Ah, no, es que en este tiempo de la historia la cosa estaba tan desordenada y estaba tan mal que Anás se tomaba vacaciones. Y llamaba al esposo de su hija para que lo reemplazara un año. Un año eres sumo sacerdote tú y un año sumo sacerdote yo. ¿Quién dijo eso en la ley? ¿Cuándo dijo eso Dios que se iba a hacer? Y es parte de nuestro hijo, él es tu suegro, él es tu yerno, no es tu hijo. Y el Sanedrín y toda la gente que estaba en la ley del Señor para la época en la que Cristo llega, ya estaban los romanos dominándolos a ellos. Y ellos decían que el rey de los judíos era el César. Acuérdate que ellos le dicen a Pilatos, te vas a meter en un problema con el César, porque él se está proclamando rey de los judíos, y el rey de los judíos es el César. ¿Y dónde quedó Yahvé? ¿Dónde quedó Dios? Esa era la iglesia en ese momento. La iglesia reconocía como rey a alguien extranjero. Dios llega en el momento en que las cosas estaban espiritualmente malísimas, malísimas. Jesús llega a salvar lo que estaba perdido. Así se dice, ¿no? A salvarlo porque ya la cosa estaba perdida. Ya habían renegado de Dios, ya Dios, la voz de Dios se vuelve a escuchar recién cuando se abre el cielo en el Jordán. Se vuelve a escuchar la voz de Dios. Este es mi hijo, el amado, al que yo he elegido. Se vuelve a escuchar la voz de Dios. Pero tenemos eso claro. San Lucas va a escribirte
el Evangelio de la Virgen María en esa situación, en una situación conflictiva, en una situación donde los romanos dominaban, donde ya las leyes antiguas estaban hecha la ley, hecha la trampa. En el Antiguo Testamento Dios decía que los sábados, el Shabbat, tú no podías hacer nada de nada que tenga que ver con crear. Hasta el día de hoy los judíos no pueden crear nada el sábado, porque Dios dejó de crear el sábado, descansó. No pueden ni prender la luz. Los sábados ellos no pueden llegar a su casa y prender la luz, porque ese acto de prender la luz es crear. Y ellos no lo pueden hacer. Las luces tienen que dejarlas prendidas desde el día anterior. Pero en la época de Cristo ya hacían trampa. A la ley ya le hacían trampa. Y si leemos, te doy dos cosas nada más que ellos querían hacer caer a Jesús. Le llevan a la adúltera y le dicen, ajá, le encontramos, ¿qué dice la ley? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Yo que Jesús le digo, espérate, compadre, la ley dice que a los dos me lo tienes que traer acá, al hombre y a la mujer. ¿Por qué me traes solo a la mujer? Me estás cambiando la ley, estás haciéndome trampa. ¿De quién es este? ¿Es lícito pagarle impuestos al César? La ¿Sí o no? moneda. La moneda. Jesús responde con toda la sabiduría de Jesús. Dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿qué cosa querían hacerlo caer? ¿Qué hacían ellos con monedas del César? Si ellos tenían sus dracmas, ellos tenían sus talentos, ellos tenían sus propias monedas. ¿Por qué hablan de las monedas romanas? Ellos hacían sus transacciones con monedas romanas, con la cara del César. Y eso no era agradable para Dios. Por eso Jesús hace lo que hace en el templo. Porque en el templo habían palomitas, y sobre todo habían cambistas. ¿Qué te cambiaban? Tus monedas romanas por tus monedas judías para dejar en el templo la ofrenda. O sea, tú solo tenías dólares, ¿ves? Tú no usabas soles. Los soles son para los cholos. Yo uso dólares o euros. Así más o menos era la forma de ser del Sanedrín y de toda la gente que estaba de acuerdo. Pero, ¿se acuerdan que la clase pasada les dije que había un poquito de gente, un resto muy pequeño, los Anawin, de gente que hoy día le diríamos los cucufatos? Esa gente que se preocupa de orar, se preocupa, como ustedes, no les digo cucufatas, pero la gente les diría cucufatas, pero se preocupan de orar, se preocupan de Dios, se preocupan de los demás, de pedir por los demás, de interceder por Dios. Ese tipo de gente es muy escasa en esta sociedad. Ustedes son gente rara. Porque es raro que en esta sociedad, en esta realidad que vivimos en el 2022, haya gente todavía que se preocupe por rezar por otros. Es raro. Pero eso hay en todas las religiones, discúlpame, Beto. Pero Hay. exactamente, pero los que hasta el final permanezcan así, esos se salvarán. Los que permanezcan fiel a la doctrina, a las tradiciones, a la sana enseñanza de la iglesia, esos se salvarán. Porque, a ver, el católico que cree fervientemente, no que lo hace como gracia, ay, yo nací el 3 de enero, entonces soy de Capricornio. Hay gente que a los horóscopos le tiene mucha fe. O sea, tú y yo quizás no, pero hay gente que si no sale de su casa, si no lee sus horóscopos. Hay gente así, ¿me entiendes? Esa gente que empieza a trastocar su realidad, diciéndose católica, se va a misa, sin confesarse comulga, escucha la misa, todo, y después empieza a depositar su confianza en el horóscopo y se dice, yo soy de Capricornio. Yo sé que Dios no es así, pero me da una gana de que el día que le pase algo, te diga, que Capricornio te salve, que te salve Capricornio. Cuando te ven el cáncer, reza a Capricornio, pe. Gracias a Dios, Dios no tiene esa forma de ser. Pero dan ganas, ¿no? En esta sociedad, nuestro Dios y su madre son bomberos. En esta sociedad, Dios y su mamá son bomberos. Porque a Dios solamente recurre cuando la papa quema. Exactamente.
Cuando la papa quema, Dios, ¡ay, el terremoto! ¡Ay, la falta de esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero se te ocurre darle gracias por algo bueno. Se te ocurre encontrar un trabajo y hacerle una misa de acción de gracias. No. Ustedes sí lo hacen. Son gente rara. Son gente rara. María, José, Juan, Joaquín, Ana, Isabel, Zacarías, eran gente rara. Eran gente rara de su época. Eran gente que todavía cumplía los mandamientos. Cumplía los mandamientos. Sí, era gente que todavía, al levantarse, lo primero que hacían era su plegaria del Shema. Orar, orar y orar. Por ellos, por los demás. La beata Catalina M. cuenta de la vida de Joaquín y Ana. Joaquín y Ana eran sacerdotes, o sea, Ana venía de la casta de Aarón y Joaquín era de la casta sacerdotal también. Aunque Ana Catalina M. dice que era un hombre medio feo. Catalina M. describe a Joaquín, al abuelito de Jesús, lo describe como un hombre bajito, flaco y encorvadito. Más bien San José sí era un tipo muy atractivo. San José hasta de viejo era un tipo bien atractivo. Pero ellos recibieron muchos insultos y ellos tuvieron que mudarse. ¿Se acuerdan del documento que les pasé de la casa de la Virgen María, donde nació? ¿No? Que nació en Betsaida, de la Galilea. Que no es Betsaida la región, ¿eh? Es un distrito. Es un distrito que se llama Betsaida, que está cerca de la piscina de Betesda, en Jerusalén. Pero ¿sabes por qué María nace en Jerusalén? Joaquín y Ana tenían en Séforis, otra provincia, tenían una casa y ellos eran de plata, eran de dinero. Tenían varias propiedades, Joaquín y Ana. Una la tenían en Séforis, donde vivían, otra la tenían en Jerusalén, su casa, y otra casa tenían en Nazaret, en provincia. En Séforis tienen que mudarse, porque a pesar de que ellos, su dinero, sus ovejas, sus cosas, primero le daban un tercio al templo, el segundo tercio era para los pobres y las viudas, y lo que quedaba era para ellos. Cumplían, ayudaban, hacían todo, y la gente los botó del barrio. Los fastidió tanto que tuvieron que irse de Séforis, se fueron a Jerusalén. En Jerusalén es donde nace la Virgen María, en esa casita en Jerusalén. Por eso en el video ven que ahí está la iglesia de Santa Ana, porque ahí vivía Ana con Joaquín, ahí nació la Virgen, cerca a la piscina probática. Pero de ahí, ¿a dónde se fueron? Cuando regresa con José se va a la casa de Ana que tenía en Nazaret. Y ahí se queda Ana con Joaquín. Y se van a Nazaret, una provincia de 25 familias. Tongoyape. Una provincia de 25 familias, una aldea de 25 familias. ¿Por qué se va Joaquín y Ana siendo de plata a un lugar así? Porque estaban hartos de que la gente los segregara y los insultara por ser cucufatos. Por ser cucufatos. O sea, eran como que marginados por creer todavía que se cumplirían las promesas del Señor. ¿Qué le dice Isabel? Bendita tú que has creído que se cumplirían las promesas del Señor. ¿No le dice eso Isabel a María? Bendita tú por haber creído que se cumplirían. Es que María era parte de ese pequeño grupo que todavía tenían fe, esperanza y amor. Era 3 de esos. Ya vamos a continuar con Lucas, ¿ya? Vamos a continuar con Lucas. Mira a Lucas. Lucas es un médico, ¿cierto? Un médico tiene formación. Ah, y aparte de médico también era pintor aficionado. Le gustaba pintar. Le dije la otra vez que esa pintura que tenemos como icono del curso es la pintura que hizo San Lucas de la Virgen María.
Siendo un médico, siendo un pintor, un hombre de cultura, investigó. Y escuchen cómo comienza su evangelio. Acá es importante cómo comienza su evangelio. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. Lucas está diciendo, él va a empezar a escribir después de haber escuchado todo lo que nos han transmitido. Los que desde el principio fueron, ¿qué? Testigos oculares. Y ministros de la palabra. También a mí, pues, ya que ya había escrito Mateo, ya había escrito Marcos, ahora me toca escribir a mí, dijo Lucas. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo, con diligencia desde el principio, me ha parecido bien escribirte desordenadamente, excelentísimo Teófilo. ¿Quién es Teófilo? No sé. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Eso está en los 4 primeros versículos de Lucas. Acá Lucas nos dice cómo ha redactado su evangelio. ¿A quién se lo redacta? Al excelentísimo Teófilo. Es el evangelio de la Virgen María. Teófilo es una persona, sí, es un amigo, un discípulo, un ayudante de Lucas, y le escribe a Teófilo, así como Pablo le escribe a Timoteo, como Pablo le escribe a Filemón. Él le escribe esto a Teófilo. Lo lindo de esto es que Teo es Dios y Filo es hijo. El nombre Teófilo significa hijo de Dios. Entonces, el evangelio está hecho para los excelentísimos hijos de Dios. Así que si tú eres un hijo de Dios, Lucas es para ti. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, Lucas está escrito para ti. Pero ahí en el texto que están viendo, puse en mayúsculas bien testigos oculares. Lucas se acercó a investigar y a entrevistar a los testigos oculares. Entonces, acá viene la pregunta. Si Lucas investiga todo desde el principio, ¿quién le contó de la anunciación? ¿Quién le contó de la visita? A Isabel. ¿Quién le contó los sueños de José? Cuando presentaron al niño en el templo. ¿Quién cuenta cuando se les perdió el bebé? Bueno, ya no tan bebé, a los 2 años. Si dice que ha buscado testigos oculares, a la que tuvo que ir a buscar para esos eventos es a María. No tuvo otra persona. No creo que para la anunciación le haya ido a buscar al ángel. No creo. No creo que se haya ido hasta ahí Karim a buscar a Isabel para preguntarle. No. María le contó todo eso. Y es el único evangelista que 2 veces dice la famosa frase, y María guardaba todas estas cosas en su corazón, porque él estaba viéndola. Él era médico. Al entrevistarla a María la estaba viendo cómo María se emocionaba, cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Y por eso él se atreve a escribir, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. La veía, mientras le estaba preguntando, la veía cómo ella se emocionaba al hablar de su hijo, se emocionaba al hablar del bebé, se emocionaba al hablar cuando escuchó llorar a Dios. Escuchó llorar a Dios. José y María han tenido la bendición de escuchar el llanto de Dios, de cambiarle los pañales a Dios. Una vez un hermano me dijo, ay, y hasta la papita de Dios, hasta la caquita de Dios, la caquita de Dios también. Todo eso lo han visto José y María. Lucas escribe también Hechos de los Apóstoles, donde también está María. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, habla primero de la ascensión y de los 40 días de Jesús. Y en el capítulo 2 empieza Pentecostés. Y cuando habla de Pentecostés, dice que estaban reunidos y empieza a mentar a todos los que estaban reunidos.
Pero ojo, en Pentecostés habían 120 personas. No estaban solo los apóstoles. Él nombra a los apóstoles, porque eran los jefes. Nombra a los apóstoles. Y primero lo nombra a Simón. Cualquiera diría que en Hechos de los Apóstoles, Lucas pone de relevancia a Simón, pero no. A la que pone de relevancia y pone al medio de esa reunión es a María. En su segunda carta, Hechos de los Apóstoles, dice que estaban todos reunidos en compañía de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Como que María era la que estaba liderando, porque estaban reunidos con María. Estaba Simón, Pedro, estaban todos los, menos Judas. Y ya María era importante en la iglesia. Ya María tenía un puesto de honor en la iglesia. No estaba otra persona que conociera más a Jesús que su propia mamá. Porque si hay alguien que puede conocer a Beto Peñalosa, es su mamá. No hay otra persona que pueda conocer tanto a Beto Peñalosa como mi mamá. Y bueno, mi abuela, que en paz descanse. Pero ninguna de mis parejas me puede haber conocido tanto como ellas. Bueno, aquí hay una tarea de todas las citas bíblicas donde entra la Virgen María, que no son pocas. Espérate. No son pocas. Pero María, para la iglesia, para Lucas, para nosotros, tiene un lugar demasiado importante en la iglesia. Hay una palabra que va a ser nueva para ustedes, pero tengo que decírselas. En la iglesia católica, la Madre de Dios recibe un culto especial. ¿Cuál es el culto que recibe Dios? La Eucaristía, la misa. Ese es el culto. Ese es el culto. Nosotros, como los evangélicos, podemos decir, voy al culto. El domingo voy a mi culto. Y dicen, sí, ¿a qué iglesia? A la única que hay. No hay otra. La católica. El culto máximo de la iglesia católica es la Eucaristía. Pero la Virgen María también tiene cultos. ¿Acaso no celebras el 8 de diciembre una festividad mariana? Sí. El 1 de enero no celebras una festividad mariana. O sea, ese culto es en honor a María. Tú puedes hacerle una pregunta, tú puedes hacerle una misa, o hay misa, o ha sido una misa por los ángeles. Cuando se celebran los ángeles, cuando se hace la Eucaristía por los ángeles también tienen un culto. Los ángeles tienen un culto. ¿Conoces qué día es el día de la misa que se le hace en honor a San José? San José también recibe un culto. Y todas las advocaciones reciben culto. Tanto de Cristo como de María. El culto que se le da a Dios, la iglesia lo llama latría. Latría. Idolatría. ¿Te suena? Idolatría. ¿Te suena? Ídolo, ¿no? Ya. Latría, nomás quédate con latría. No ido, sino latría. ¿Ya? Latría es el culto que la iglesia, así se llama, el culto que la Iglesia Católica le rinde solamente a Dios. El culto de latría. Por eso es que está prohibida la idolatría. Porque no podemos tener otra latría que no sea para Dios. El culto de latría es solo para Dios. No hay idolatría. No podemos darle culto a un ídolo. No podemos darle culto, latría, a lo que es imagen de cualquier otra cosa que no sea Dios. Idolatría. ¿La Virgen María recibirá culto de latría?
el culto de la tría solo se le da a Dios. Los ángeles y los santos reciben un culto que la iglesia le llama dulía, con D de dedo, dulía, dulía, D-U-L-I-A, dulía, a los ángeles, a los santos. Pero dentro de los santos hay un santo que lidera, hombre, que lidera a todos los demás santos. ¿Saben quién es? Varón. Es un varón santo que en el libro de los santos está primerito. ¿Quién es? Pepe, el pater putativus, José. Oh, José en la iglesia recibe un culto de proto-dulía. Proto-dulía. Proto es primero. La primera dulía, el primer culto a los santos le corresponde a San José. Él es patrono de la iglesia. Él es padre espiritual de la iglesia, porque es padre espiritual de Jesús. ¿Y María qué recibe? No recibe la tría porque no es Dios. Y tampoco la iglesia la pone al nivel de José. No recibe dulía. La Virgen no recibe protodulía. La Virgen tiene culto de hiperdulía. Hiperdulía. Hipermercado metro. Hiper. Más que grande. Más que primero. La hiperdulía es el culto que la iglesia le da a la Virgen. Dicho en otras maneras, la Santísima, más santa que cualquier santo, pero un escalón más abajo que Dios. No se le adora, pero la veneración que se le da está así de llegar a ser adoración. Está sentada a la derecha de su Hijo, pero no forma parte de la Santísima Trinidad. Está a la derecha de su Hijo, pero ella no forma parte de la Santísima Trinidad. Pero no forma parte como diosa, pero sí como de la Santísima Trinidad, la primera creación y la más perfecta, predestinada a ser la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu. Tiene relación con los tres. O sea, si está sentada a la derecha, está sentada a la derecha los tres, por así decirlo. Ella merece hiperdulía. Por eso es que Santísimo es el Señor. ¿A dónde vas? Voy al Santísimo. Voy a orar al Santísimo. Jesús no es solo santo, Jesús es santísimo. Y María no es solo Santa María, es la Santísima Madre de Dios, porque es la Madre del Santísimo. Merece hiperdulía, una veneración como la de los ángeles y la de los santos, pero muy superior. Muy superior. Los cultos que se le dan a María el 1 de enero, el 8 de diciembre, las fiestas de precepto de María, son nuestro culto de hiperdulía. ¿Estamos de acuerdo? Aprendimos algo bonito. Eso es lo que dice el catecismo acerca de la iglesia, de María y la iglesia. Todo lo que sabemos de María y todas las cosas que sabemos de María en el Evangelio, ustedes son más expertos que yo. Porque ustedes rezan el rosario todos los días. Y todos los días en el rosario tienen los misterios. Y los misterios no son otra cosa que ver a María en acción, ver a María en los evangelios. Cuando toque el tema de las advocaciones, cuando toque el tema de los dogmas, vamos a meternos un poco más en eso de los misterios del rosario, porque ¿qué les voy a enseñar a ustedes de la Anunciación? ¿Qué les voy a enseñar a ustedes? Si lo rezan, si lo meditan en el rosario, ¿qué les voy a enseñar a ustedes eso? Pero lo que quiero con este tema es, como vamos a meternos mucho en el Nuevo Testamento, como vamos a tener
es importante que sepan historia del Antiguo Testamento para interpretarla bien. María, en el Nuevo Testamento, tiene muy pocas apariciones, por así decirlo. Habla muy poco, dice muy pocas palabras. Si han leído el Evangelio, dígame cuántas palabras dice José. ¿Lo escuchas a José Ninguna. decir? Ninguno. ¿José le escuchas decir algo? No. Pero si sabemos o si aprendemos cómo se crían los niños judíos, no es lo mismo que ver a los chiquitos de acá del barco. No. Los judíos son muy así. Y sobre todo los cucufatos, los anahuí. Como eran ellos siempre de oración y siempre de permanecer todavía después de tantos años, 5000 años, con la ley, y seguir cumpliendo la ley tal y como dice ortodoxamente, ellos no necesitan hablar, ni María ni José necesitan hablar para verlos en el Evangelio. A José nunca lo escuchas decir nada, solo que el ángel le habló en los sueños. Pero cada vez que tú escuchas a Jesús decir alguna frase que está en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Jesús dice, se les dijo ojo por ojo y diente por diente. Yo les digo, allí, en esa palabra que dice Jesús, implícitamente está su papá. Porque el padre judío es el encargado de que el hijo varón aprenda toda la Torá. Los 5 primeros libros se los aprende de memoria. Se los tiene que aprender de memoria. Los 5 primeros libros los tiene que aprender de memoria. Los 5. Y le toman su examen a los 12 años a los judíos. Lo que para nosotros sería la confirmación. Lo que para nosotros sería nuestra confirma, donde se supone que debes confirmar la fe, porque acá lo único que confirmas es que contaste chica, nada más. Pero lo que confirmas a los 12 años en la casta de Israel, en los judíos, lo que tú haces es demostrar que sabes bien y que vas a cumplir bien la ley de Moisés, los 5 primeros libros. Te toman un examen y te empiezan a hacer preguntas a los 12 años. Eso es lo que le están haciendo a Jesús cuando se perdió en el templo. Él se quedó 3 días contestando las preguntas. 3 días contestando las preguntas. Estaba en el templo y los doctores se quedaron locos porque las respuestas que le daban eran maravillosas. Esos niños, su papá, su mamá no, su papá era el que los sentaba y le enseñaba a escribir, a leer y a memorizar la Biblia. Cada vez que a Jesucito tú le escuches hablar del Antiguo Testamento, acuérdate de su papito, acuérdate de su papá. José está presente, sí, como el santo del silencio, como el santo silente. Es el santo que no dijo nada, pero en realidad la formación intelectual de Jesús se la debemos a José. Si Jesús en la cruz, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es que quiere empezar a leer o quiere empezar a recitar el Salmo 22. Quiere empezar a recitarlo. Ese salmo se lo enseñó su papá. Ese salmo se lo enseñó su papá. Cuando él empieza, se acuerda de su papá. Se acuerda que su papá se lo contó, se lo leyó, se lo enseñó. Está José, entonces, en el Nuevo Testamento. Sí está José en el Nuevo Testamento. En cada palabra que Jesús menciona de lo que él aprendió de la ley. Otra, está María. Sí, en algunas partes se ve a María. No, María está en todas las partes. María está presente en todas las partes. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Había una ley en el Levítico en que la mujer no podía andar sola. La mujer no andaba sola. Hasta el día de hoy la mujer anda detrás del varón para los judíos ortodoxos. Y eso te lo digo porque me lo contó uno de los profesores que he tenido, Fran Morera, que se fue él se va todos los años a hacer parte del curso, es un viaje a Tierra Santa,
para conocer las cosas arqueológicas y las cosas, es parte, él hace los tours. Y cuenta que un día van al barrio ortodoxo en Israel. Hay un barrio ortodoxo. ¿Qué quiere decir ortodoxo? Que aún siguen las mismas leyes de Moisés. Son gente que sigue viviendo de esa manera. A esta altura, en este siglo, siguen viviendo ortodoxamente con las leyes. Obviamente ya no tienen templo, obviamente ya no tienen corderos, obviamente ya no hacen sacrificios porque el templo se lo destruyeron. Solamente ponen un hueso y el hueso ya es la representación de eso. Pero son tan radicales y ortodoxos que mi profesor se fue con una hermana y un hermano allá a Israel y se hospedaron en el barrio ortodoxo. Dice que la primera noche, al salir, dejaron sus cosas, al salir, sale mi profesor, la hermana al costado y el otro hermano acá al costado. Salen caminando y empiezan a ver cómo la gente del barrio empieza a agarrar piedras y empiezan a gritarle y agarran las piedras. Baja el intérprete, sale y le dice, no, tu hermana, 3 metros más atrás, porque te matan si tú caminas al costado del hombre. Te apedrean si la mujer va al lado del hombre, porque la mujer tiene que ir 3 metros detrás. ¿Y por qué la van a apedrear? Por querer ser como el hombre. Así siguen habiendo gente. Frank lo que enseñó dice que ellos, imagínate que te estén hablando en hebreo, que te estén hablando en griego y te están gritando, están todo el mundo con las piedras. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me quieres tirar piedras? Y te das cuenta que le están atacando a ella. A ella es a la que le van a tirar las piedras. Pero ¿qué pasa? Que la ley de Moisés dice que la mujer tiene que ir detrás de su marido, no al costado. Y así no sea su marido, si es un hombre, tiene que ir detrás. La mujer no puede ir sola a ningún lado. El marido tiene que ir delante. Y si ya no tiene marido, el hijo mayor. Y si no tiene hijo mayor, el que le viene. Y si no, el hermano del marido. Y si no, el padre del marido. Pero alguien tiene que acompañar a esa mujer. Y si es viuda, se casa con el hermano, si el hermano es soltero, con el hermano del marido. Por eso entenderás que alguna vez los saduceos le preguntan a Jesús y le dicen, si una mujer que ha tenido un marido, el marido muere, se casa con otro, y se muere, y se casa con otro, y ha tenido 7 maridos, cuando se muera, ya tiene marido, ¿no? Bueno, porque no podía quedarse sola. Si no tenía hijos, tenía que buscar compañía masculina. Tenía que buscar. Acá vamos a un punto. María era judía. María era Anahuín, Cucufata. Cumplía ortodoxamente las leyes. Ya. María no podía caminar sola. Entonces, ¿con quién se fue donde Isabel? A sola, agarró su burro y se fue 3 días a donde su prima Isabel. Sí, claro. Y la veían caminando sola con el burro y todo el mundo le habló, ¡ay, qué linda! ¿Va donde Isabel? No, tiene que haber ido con José. Tiene que haber ido con José. No podía caminar sin San José, María, porque ya estaba desposada, ya estaba comprometida. Ya no era su padre ya le había dado en matrimonio. Ya no era Joaquín el responsable de María, el responsable de María era José. José, te cuento, estoy embarazada. Sí. Yo creo, como lo cree un sacerdote experto en San José, que María fue primero a contarle a José, y por eso el ángel le dice a José, no tengas miedo, porque lo que le está diciendo es verdad. Lo que le está diciendo es verdad. Y este sacerdote que habla de San José muy lindo dice que hay una pequeña palabra que se nos ha ido de la traducción original del griego al castellano. El ángel le dice a José, no tengas miedo de llevar a María a tu casa, porque en efecto, efectivamente, esa es la palabra que falta, efectivamente el niño que está naciendo es del Espíritu Santo.
Ese en efecto o en efectivamente quiere decir que María ya se lo contó. María ya le dijo y el ángel le dice, sí, en efecto, efectivamente, es del Espíritu Santo. María te está diciendo la verdad, es del Espíritu Santo. María tiene que haber ido donde Isabel con José. José tiene que haber estado ahí. Y José, según la tradición, José muere antes de que Jesús empiece a predicar. Entonces, María se quedaba en la casa cuando Jesús salía. Mamá, ya vengo, me voy con los chicos a predicar. Como cuando le decía a mi mamá, ya vengo, mamá, a un retiro. ¿No? Si Jesús, que era hijo único, salía de su casa, su mamá tenía que ir detrás de él 3 metros. Su mamá tenía que andar con él. No podían dejarla sola a María en la casa. Estaba prohibido por la ley. Entonces, María está en todos lados donde Jesús está, en el Evangelio. Donde Jesús está. Y un par de veces le dicen, oye, te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Por qué lo buscan? Porque tenía que estar la mamá con él. ¿Y por qué lo busca? Porque tenía que estar con el hijo. Porque los otros que venían, que le dicen sus hermanos, no son hijos de María. Si fueran hijos de María, lo hubiese dejado a Jesús normal y María no hubiese aparecido, se quedaba en la casa con los otros. Pero no eran hijos de María, son primos de Jesús. Y, oye, tu mamá está sola, no puede estar sola, tiene que estar donde tú estás, por eso estamos buscándote. No lo buscaban por otra cosa, lo buscaban por eso, lo buscaban porque... ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Jesús otra vez pareciera que está despreciando a la María, pero no, eso lo vamos a ver más adelante. No la desprecia en algunos temas de defensa de la fe. No la desprecia, ni en las bodas de Canaán, ni cuando dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? No la está despreciando. Es un lenguaje diferente el que tiene Jesús para con María. Jesús tiene un lenguaje de amor. Imagínate cuando Hermelinda me dice, Humberto, ¿puedes ir a comer? Ay, mamá, cómo fastidia eso de... ¿Te digo así, Hermelinda, no? Y eso significa que te falta el respeto. Y eso significa que yo no la quiero. Eso significa que la desprecio. Hay que tener poco seso. Hay que tener poca experiencia de amor en la vida como para no darse cuenta de que lo que Jesús le dice a María en Caná es algo así. Ay, mamá, tú siempre metiche con todo, ¿no? ¿Por qué te metes si ayer se te olvidó? ¿Qué metiche eres, vieja? Una cosa así. Y porque yo le digo metiche a mi mamá, no estoy faltando su honra, no le estoy deshonrando. Es un lenguaje de amor. ¿Me dejo entender? Es un lenguaje de amor. Igual como mi mamá cuando a mí me dice, oye, eres idiota. Es un lenguaje de amor. Yo no soy idiota. Pero es una forma de hablar. Jesús le dice lo mismo. Si no tienen vino, y a mí qué me importa más. Una cosa así. A mí qué me importa más. ¿Por qué te metes más? Esta no es mi boda. Si fuera mi boda, encárgate tú. Pero no es mi boda, es la boda de mi primo. ¿Tú qué te metes? Y ella, ¿yo qué me meto? Ya, vas a ver qué me meto. Hagan lo que les diga. Malcriado. Me da vuelta y el otro dice. Igual pasa con los hermanos evangélicos que a la pobre María la desprecian tanto en los evangelios y no la ven en los evangelios. No la ven, no ven la importancia que ella tiene para Cristo. Porque José le enseñó todo lo que tiene que ver con la Biblia, pero de María aprendió el amor. De María aprendió la forma de ser. De María, ¿no ves que José no tuvo intervención genética? No tuvo intervención genética en ese niño. Los genes de Jesús eran de María. La parte humana. Se cuenta que Jesús y que María eran hombres perfectos. El hombre y la mujer perfectos. Nosotros, todos tienen un brazo más largo que el otro, una piernita más larga que el otro. Si nos hacen esto simétrica, tenemos un ojo más caído y tenemos un ojo más abajo, ¿no? Cuando le haces eso a Jesús y a María, no hay un puntito de centímetro imperfecto.
O sea, todo era perfecto. Y tú ponías a Jesús y a María y llevan 2 gotas de agua. Jesús tenía la cara de su mamá. La sangre que corría por las venas de Jesús era sangre de María, del tipo de María. No tenía mezcla de otro. Pero los hermanos separados se la agarran mucho con ella. Y es la más atacada. Es ella. ¿Por qué? Ella es la nueva Eva. ¿Y a quién atacó en el Génesis? ¿A Adán? No. ¿A quién se le fue encima a engañarla? A la mujer. ¿Por qué? Porque era la más chismosa. Mentira. Porque era la que podía dar vida. El demonio no puede dar vida. Se le va a la matriz, a la madre, a la que iba a ser la responsable de tener la vida dentro. Y cuando Dios le dice que Él va a crear una mujer, le empieza a buscar a esa mujer, pero no la puede ver. Dios oculta a María del demonio. María, entonces, en todos los evangelistas, porque el evangelio es uno solo, son 4 evangelistas, por eso se dice el evangelio según San Marcos, el evangelio según, ¿no? Porque el evangelio es uno. Yo tuve la pana de a un hermano mexicano responsable de una escuela que vino un año a darnos un curso y llevé el curso el curso se llama Jesús en los 4 evangelios. Y a la mitad del curso le digo, a Pepe Plazo, Pepe, evalúa cambiar el nombre del curso. ¿Por qué? Porque sería Jesús en los 4 evangelistas. Porque no hay 4 evangelios. Hay un solo evangelio, narrado por 4 evangelistas diferentes. Pero el evangelio es uno solo. La única buena noticia es que Dios te ama, que murió y resucitó para salvarte del pecado. Esa es la única buena noticia. Tienes razón. Y cambiaron el nombre y bueno, ahora se llama Jesús en los 4 evangelistas. No se llaman los 4 evangelios, son los 4 evangelistas. Cada evangelista conoció diferente a Jesús, pero Lucas se enamoró de María. Se enamoró del amor de María. Tanto así que la retrata. Ya son 4:15. Uy, ya. Sí, es que no tengo el reloj. Ya. Uy, ya voy a acabar. Entonces, teniendo todo esto ya listo acá, habiéndolo visto a Lucas y todo, en la otra clase yo les pido un favor. La otra clase sí hagámosla con una decena antes de comenzar. No solo un Ave María, una decena antes de comenzar. Porque en el otro tema voy a hablar del demonio. Tengo que hablar del demonio. Voy a dejar de grabar, ¿ya? Voy a dejar de grabar. No sé cómo puedo la grabación. Acá.